Hemos hablado a lo largo de estas semanas acerca de diferentes tipos de amistad. Y podríamos decir que hay diferentes niveles de amistad. El nivel más básico son los amigos casuales. Gente que son amigos, pero ¿son amigos de qué? De que siempre nos juntamos en la misma parada del colectivo para ir al trabajo. Amigos casuales porque es al hombre al que le compro todas las semanas, gente con que nos conectamos ocasionalmente y tenemos algún trato ocasional con esas personas. Ahora, hay otro nivel de amistad un poco más profunda. Y ese nivel de amistad un poco más profunda es lo que llamamos una amistad íntima. Una amistad íntima es cuando decidí deliberadamente dedicar tiempo a una persona. Eso es lo que hicimos durante esta campaña, en nuestros grupos pequeños. Nos tomamos el tiempo de estar en nuestras casas juntos, compartiendo un tiempo. Y seguramente en esa experiencia en los grupos pequeños fue donde logramos empezar esto de la amistad íntima. Una de las partes más lindas de esta experiencia en grupos pequeños fue cuando nos tocó a cada uno contar su historia. ¿Quiénes ya contaron su historia en su grupo pequeño? Qué bueno, y qué bueno fue escucharla de otros. Y uno pensaba que ya conocía todo y no sabía nada. Y ahí te enteraste de cuántas cosas. Eso es una amistad íntima. Cuando abrimos el corazón y podemos hablar de corazón a corazón. Ahora, ¿sabes qué? Hay un nivel todavía más profundo de amistad. Y es al cual quiero que nos desafiemos todos en este día. Y ese nivel más profundo de amistad la vamos a llamar una amistad de compromiso. Una amistad con un compromiso. Un pacto de amistad. Y a lo largo de esta charla, yo quiero hablarte de qué se trata esto. ¿De qué se trata esto de un pacto de amistad? Hay una historia en la Biblia, una historia de una gran amistad. En realidad es la historia de la más gran amistad que hay en la Biblia, el mejor ejemplo de amistad. Por eso lo dejamos para el último, lo dejamos para este último encuentro. Se trata de la amistad entre dos hombres, dos héroes. Uno es más conocido que el otro, pero los dos fueron verdaderos héroes. Dos héroes que fueron dos personas brillantes, dos hombres que tienen el sueño de llegar a ser el rey, que tenían el sueño de llegar a ser el líder de su nación. Pero como a veces ocurre en la vida, a dos personas brillantes les toca la mala fortuna o el destino de ser contemporáneos. Y estos dos hombres podrían haber sido rivales, como Cristiano Ronaldo y Messi, o como Alberti y Rosas, o como Bilardo y Menotti, o como Mozart y Salieri. Simplemente dos personas brillantes que el destino hizo que vivieran en el mismo momento. Y como no puede haber un solo número uno, tiene que haber un solo número uno, uno iba a terminar opacando al otro. Ahora estas dos personas de quien te voy a hablar eran dos valientes brillantes que vivieron en el mismo tiempo. Fácilmente podrían haberse convertido en dos archirrivales, pero decidieron hacer lo opuesto, decidieron convertirse en amigos. Ahora esa amistad no iba a ser sencilla. Ellos sabían que llevar adelante con esa amistad no iba a ser simple, entonces decidieron hacer lo necesario para que suceda. Hicieron un pacto de amistad. Esos dos hombres de la Biblia son David y Jonatán, o Jonatán y David en orden de aparición, porque antes de que David fuera un héroe, ya había un héroe, y ese héroe se llamaba Jonatán. Y hoy quiero que reveamos esta historia, porque esta historia nos va a hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de una amistad de pacto. Pero déjame ponerte el final en mente. Cuando esta historia termine, cuando Jonatán finalmente fallece, y David se entera de que su mejor amigo había fallecido, las palabras que va a decir él en ese punto va a ser estas que están allí en tu hoja en 2 Samuel capítulo 1, versículo 26. David va a decir esto acerca de este vínculo, acerca de esta amistad. David va a decir, cuánto dolor siento por ti, Jonatán, hermano mío, muy querido. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor
de las mujeres. Y David tuvo muchas mujeres, te anticipo. Sin embargo, él dice, el amor que sentía por mi amigo Jonatán era incluso más profundo que cualquier otro amor que incluso he sentido con mis esposas, porque él tuvo varias, para desgracia de él. La verdad sería la historia y va a ver que es así, no me equivoco. Ahora, ¿puede ser así? ¿Puede ser que haya un amor más profundo que incluso el amor de pareja? ¿Puede ser que haya un amor que sea incluso más trascendente que el amor matrimonial? ¿Que el amor de unos amantes? A veces a nosotros nos cuesta entender esto porque vivimos en un mundo erotizado. ¿Qué significa un mundo erotizado? Donde todo lo vemos a través del lente de la sexualidad. Las relaciones humanas las vemos a través de ese lente. Vivimos en una sociedad hipersexualizada. Todo lo vemos a través del lente del eros. En su clásico libro, Los Cuatro Amores, C.S. Lewis nos recuerda algo que esta generación ha olvidado, y es que el amor no solamente es eros. Al menos hay varias facetas del amor. C.S. Lewis menciona 4, el afecto, la amistad, el eros y también la caridad, el ágape, el amor solidario. Pero nuestra sociedad, que se ha quedado con algo tan chiquito, ha reducido todo a lo sexual. Y nos damos cuenta de que todo lo llevamos a ese lugar. Hace mucho tiempo atrás, hace unas décadas atrás, 2 amigas podían ir de la mano y nadie iba a imaginar otra cosa que eso, son amigas. Hoy en día las chicas tienen cuidado de andar tomadas de la mano porque enseguida alguien las puede erotizar esa relación y decir que en realidad es una relación sexual. Y es así, hemos llevado todo a ese lugar y nos hemos quedado solamente con un eros. Pero en realidad hay otras maneras de amar. El amor de un padre hacia un hijo, el amor de un hermano hacia otro hermano, el amor de un amigo a un amigo, el amor de una amiga a otra amiga, un amor que hemos perdido. Un amor que el rey David dice, y él lo probó, y él lo conoció, dice, incluso es mejor que el amor que he tenido por mis parejas. Ahora, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué le parece que veamos la historia? ¿Cómo alguien puede llegar a decir lo que acabamos de leer? La historia comienza con Jonatán. Jonatán fue el héroe antes del héroe. Antes que existiera David, ya había un héroe en Israel y se llamaba Jonatán. Jonatán era el príncipe, el hijo del rey Saúl, un muchacho valiente, atrevido, apasionado por Dios. Su desgracia, el padre que le tocó. Su padre, Saúl, era un hombre inmaduro, inestable, impredecible. Y esa es la desgracia de muchos jóvenes, ¿no? Que tienen la desgracia de vivir en su casa con adultos inmaduros, adultos impredecibles, adultos que todavía no terminan de decidirse quiénes son, qué piensan y a dónde quieren ir con su vida. Bueno, si sos un joven que está viviendo esa clase de relación con los adultos, te vas a sentir muy identificado con Jonatán. Porque Jonatán era un hombre brillante, pero el destino le tocó vivir bajo la sombra de un padre absolutamente impredecible, inestable, dudoso y vacilante. En cierta oportunidad, porque toda esta historia transcurre en un momento en el cual el pueblo de Israel estaba en combate permanente contra una tribu llamada los filisteos. Dicho sea de paso, los filisteos ocupaban en aquel tiempo el mismo territorio que ocupan los palestinos dentro de los límites con Israel. Durante toda esta historia, este tiempo de la historia donde suceden los hechos que voy a relatar hoy, todo el tiempo el pueblo de Israel está en combate permanente con los filisteos. Ahora, Dios le había prometido a Israel que en todas las batallas, si ellos las hacían en el nombre de Dios, iban a ser vencedores. Como diríamos los cristianos de hoy en día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decilo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, los israelitas sabían eso, pero entraron en la duda por un líder dudoso que introdujo la duda en todo el pueblo. Así que en determinado momento, para que te des cuenta cómo era Jonatán, se encontraban el ejército de Israel y el ejército filisteo a una distancia decidiendo cuándo comenzar la batalla. Y los israelitas estaban llenos de miedo. Estaban llenos de miedo porque los filisteos manejaban la tecnología del acero, del hierro, y los israelitas no.
De hecho, dentro del ejército israelita, solo 2 personas tenían una espada: Saúl y Jonatán. Y Saúl estaba preso del miedo y el pueblo de Dios estaba preso del miedo. Ahora Jonatán siempre la tuvo clara. Si vamos en nombre de Dios, la batalla es nuestra. Dios no necesita espadas ni ninguna otra cosa. Pero como veía que su padre no reaccionaba, él tomó la iniciativa. Una noche lo despierta a su escudero y le dice: vamos a enfrentar a los filisteos. ¿Quiénes? Yo y vos. ¿Cómo yo y vos? ¿Nosotros dos? Sí, yo y vos. ¿Contra quién? Contra todos. Literalmente fue así. Jonatán y su escudero se aproximaron a las líneas enemigas. Y Jonatán le dijo a su escudero: si ellos nos provocan que vayamos al encuentro, va a ser la señal de que Dios nos va a dar la victoria. Y fue exactamente así. Los guardias, cuando los vieron, los insultaron y les dijeron: vengan que los vamos a hacer añicos. ¿Qué sucedió? El relato está en 1 Samuel 14:12. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando los pies y las manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero los remataba a los que venían por detrás. Así era. Y ese día, y no te la puedo contar toda la historia, ese día, esa iniciativa de 2 hombres contra todo un ejército, más la mano de Dios, provocó una de las más grandes victorias del pueblo de Israel. Mucho más grande incluso que vencer a un gigante. Jonatán y su escudero solos vencieron a un ejército filisteo. El resto de la historia, léela en casa. Jonatán era así, un hombre que sabía que con Dios todo era posible. Pero como te dije, el destino hizo que creciera la sombra de un hombre impredecible como Saúl. Un hombre que Jonatán esperaba que algún día iba a suceder, pero Jonatán podía esperar, pero Dios no podía esperar. Y Dios se cansó de Saúl y decidió buscar a otro rey, a otra familia real. Y la encontró en el campo, entre unos campesinos, en Belén, en la familia de Isaí, en un joven campesino llamado, ¿cómo se llamará? David. Y él envía al profeta Samuel y David es ungido para ser el futuro rey. Y desde ese momento es lleno del Espíritu Santo y comienza a actuar con poder. Y ahí es donde entra en escena David tal y como lo conocemos. Otra vez, un tiempo después, la misma situación. Los 2 ejércitos enfrentados, el pueblo de Israel atemorizado y un gigante que bajaba y se burlaba de todos. Y apareció un muchachito, un campesino, que solamente había venido a traerle comida a sus hermanos y dijo: yo voy a enfrentar al gigante. Todos conocemos la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? Sabemos cómo termina. Ese día fue el día que se conocieron. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Quiero que te imagines. David, ¿qué iba con la mano? ¿Qué iba en la mano, dice? Tenía tanta adrenalina el tipo que ni hizo así la magia de deshacerse de la cabeza. Te iba por la cabeza con la cabeza de Goliat arrastrándola por todas partes, chorreando sangre. No una escena muy linda, ¿no? Este es un mensaje para varones. Ya hice varios mensajes para mujeres. Este es un mensaje para varones. Así apareció Davidcito, con la cabeza de Goliat y diciendo: bueno, ¿para qué me necesitaban? Ah, perdón, me olvidé. Dice que Saúl le preguntó: dime, ¿quién es tu padre, muchacho? Le dijo Saúl: su nombre es Isaí. Y vivimos en Belén. Yo ya les conté una historia durante esta serie que sucede en Belén. En realidad con la abuela de Isaí. ¿Quién era la abuela de Isaí? Ruth. A esa mujer que Dios usó con una amistad impresionante y de quien aprendimos el amor Gesed, el amor que no abandona. ¿Se acuerdan? David es ni más ni menos que el bisnieto de Ruth. Somos de Belén y mi papá se llama Isaí. Ahora, en ese momento fue cuando Jonatán lo ve por primera vez a David. Y algo sucede en el momento. Un poco más adelante, en 1 Samuel 18:1, dice que después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. Y de inmediato, pero de inmediato, es amistad a primera vista. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo.
¿Cómo puede pasar esto, no? Que así de inmediato se conectan dos personas de esta manera. Aparentemente no tenían nada en común. Uno era un príncipe, alguien que venía de la corte, otro era un campesino, cuidador de ovejas. Social y económicamente venían de planetas diferentes. Sin embargo, más allá de las apariencias, Jonatán y David tenían mucho en común. ¿Qué tenían en común? Que ambos tenían una relación vital con Dios. En un tiempo de gente que duda, en un tiempo de gente impredecible y dudosa, David y Jonatán tenían una relación personal con Dios. ¿Qué tenían en común? Tenían en común la certeza de que Dios tenía un pacto y un compromiso con su pueblo y una promesa de victoria sobre toda la iniciativa de su pueblo. ¿Qué tenían en común? Tenían en común que querían ver caer a todos los gigantes que se levantan contra el reino de Dios. ¿Qué tenían en común? Un hambre y una sed de ver el reino de Dios en su generación. ¿Qué tenían en común? El deseo de ser parte de una historia más grande que ellos mismos, más grande que su propia vida, más trascendente incluso que su propio nombre. Cuando se miraron unos a los ojos, supieron que estaban hechos de la misma madera, que tenían la misma pasión. Por eso de inmediato, dice ahí, se generó un vínculo. Literalmente dice la versión hebrea de la Biblia, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Fue una conexión de alma a alma. Mucha gente ha acusado a David y a Jonatán de mantener una relación homosexual. Pero quienes dicen eso no tienen idea, no han leído esta historia. O al menos tienen una visión de los vínculos muy reducida. Como te dije, todos lo reducen a eros. Hay un vínculo en la carne. Cuando un matrimonio se unen son una sola carne. Pero hay otros tipos de vínculos en la vida que no son una sola carne. Son una sola alma, una misma alma. Y vuelvo a decir, en este mundo erotizado creemos que el único vínculo posible es esta clase de vínculo, ¿no? En la carne. Pero hay otro vínculo que es de alma a alma, almas gemelas. Eso es la amistad. Y eso es lo que hemos estado tratando de recuperar durante estos 50 días. Y sobre todo quiero hablar en este momento de los hombres. Porque los hombres son los que no se atreven a vivir esta relación de alma a alma. Muchos hombres se conectan bien con su esposa en esa relación sexual, pero se sienten totalmente discapacitados para estas relaciones de amigo a amigo. Que necesitamos, campeón, yo y vos necesitamos un amigo del alma. Y necesitamos conectarnos así. Las mujeres también, pero estoy hablando hoy de los varones para que tengan, ¿no es cierto? Esta clase de relaciones de alma a alma. Así se conectaron ese día Jonatán y David. Pero sabían que no iba a ser fácil. Uno era el hijo del rey Saúl, heredero al trono. El otro, el que acaba de ser ungido por el sacerdote Samuel para ser el rey de Israel. Rey podía haber uno solo. Y esto significaba que esta amistad no iba a ser para nada sencilla. Así que decidieron grabarla en un pacto. Dice el verso 3 al 4 del capítulo 18 de 1 Samuel, Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. ¿No dice eso el mandamiento? Ama a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Jonatán no estaba haciendo nada extraordinario. Estaba entendiendo qué clase de vínculos quiere que nosotros tengamos con las personas. Y para sellar el pacto, quitó su manto, su túnica real, y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todos sus emblemas reales, él se los da a David. De alguna manera, Jonatán entendió lo que su padre nunca pudo entender. Jonatán hace lo que Saúl tendría que haber hecho. Y lo que solamente una persona que tiene este nivel de amistad, una amistad de pacto, sabe hacer, que es reconocer a la persona que Dios ha elegido para ser el protagonista de la historia. Si hay algo que vemos en Jonatán y que lo distingue y que lo convierte en un héroe arriba de los héroes, cero celos.
Él supo de inmediato, no soy yo, es este hombre, el hombre que Dios va a usar para protagonizar el capítulo más importante del reino de Dios en la historia de Israel. Claro que, como te dije, esto no va a ser fácil, ¿no? Porque si bien entre David y Jonatán estaba todo arreglado, ahí estaba Saúl. Y Saúl era una persona impredecible, inmadura. ¿Y qué pasó? A medida que David iba progresando y realizando más hazañas, a medida que David iba mostrando más que era el ungido de Dios para ser el nuevo líder de la nación, Saúl estalló en celos y literalmente se volvió loco. Ese día, el día que David mató a Goliat, Saúl lo llevó a David a vivir a la corte. Le pidió a Isaí, al padre, mira, me llevo a tu pibe, lo tengo conmigo. Pero la verdad es que fue toda una historia de idas y vueltas, porque un día Saúl lo quería y otro día lo quería matar. Literalmente, David vivió toda esa etapa esquivando lanzas, literalmente esquivando lanzas de Saúl cada vez que le agarraba la locura y lo quería matar. Un día lo quería y otro día lo quería matar. Así era la vida en la corte. Si quieres leer toda la historia, lee la Biblia, todos estos capítulos en tu casa. Yo tengo que hacértela breve. El punto es que David llegó un momento en el cual dijo, esto no puede seguir así. Si sigo en este lugar, me van a matar. Así que huye. Y Jonatán lo persigue y se encuentran y discuten. Quizás en el momento más turbio, más confuso de la historia de esta amistad. Cuando se encuentran, David comienza diciendo, ¿qué he hecho? Exclamó, ¿cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? Y Jonatán le contesta, no es cierto, no vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente no es cierto, David, no es cierto. Y ambos están en su peor hora. Ambos están en una crisis. Ambos están confundidos. La crisis de David consiste en el hecho de haber olvidado que Dios es quien lo protege. David entra en una crisis y piensa que literalmente lo van a matar. Se olvidó que Dios es el que lo defendió del oso, del león y del gigante y de que Dios prometió defenderlo. Evidentemente en este momento David está dudando. Esa es la crisis de David, una crisis de fe. ¿Y cuál es la crisis de Jonatán? Y la crisis de Jonatán es una crisis de negación. Él seguía tratando de imaginar que su padre en el fondo era bueno. Y en el fondo no era bueno Saúl. No, mi padre le agarra esa locura. Ven cuando le agarra la locura, te quiere matar un lanzazo, pero después se le pasa. David no es así, mi viejo es bueno. No es cierto, no es cierto. Eso se llama negación. Cuando no queremos ver algunos vínculos que no son sanos, son vínculos como los que hablamos la semana pasada, vínculos bastante enfermos. Jonatán no los quería ver, eso se llama negación. Pero cuando hay una amistad de pacto, las cosas se hablan, aunque duelan. David le dice, tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo, no le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a un solo paso de la muerte. Jonatán, entendelo, tu viejo no te está diciendo todo. Tu viejo no es quien pensás que es. Una de las cosas importantes en la amistad de pacto es darnos permiso para hablarnos las cosas tal y como son. En muchos vínculos no se puede, ¿viste? Que no puedes hablar la verdad porque si vos hablas la verdad, la gente enseguida se le viene abajo la autoestima, se deprime, ¿viste? No, vos le decís la verdad, pero después le agarran, entran en una depresión. Son gente, como dijimos la semana pasada, de piel muy fina. Cualquier cosa que le digas ya están sensibilizados. ¿Viste? No se le puede decir nada, no se le puede comentar nada, mejor de eso no hablemos. Como aprendimos la semana pasada, es importante empezar a tener una piel más dura y un corazón más blando. Y sobre todo entre los hombres, tener el coraje de decirnos las cosas como son, aunque duelan. Una amistad de pacto, a diferencia de otro tipo de amistad, es eso, es darnos permiso. Es más, no darnos permiso, comprometernos a decirnos la verdad siempre. Toda la verdad, aunque duela. Y David lo mira a su amigo y le dice, tengo que decirte la verdad, tu viejo no es quien vos pensás.
y es hora de que se te caiga esa careta. Y fue duro, pero como había un pacto de amistad, Jonatán no se ofende. Jonatán termina diciendo estas palabras: dime cómo puedo ayudarte. ¿Cómo lo vamos a resolver esto? Y David arguye un plan. Dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Mañana hay una comida muy importante en la cual estoy invitado. No voy a ir. Decile a tu padre de que yo me fui a estar con mi familia en Belén. Si lo toma bien, significa que yo estoy equivocado y que tu padre no es quien yo pienso. Pero si él estalla en enojo, vamos a descubrir que en realidad tu padre no tiene buenas intenciones. Jonatán acepta el plan, pero acepta sabiendo a dónde podía llevar ese plan. Ese plan podía llegar a lugares difíciles. Por eso él decide renovar el pacto. Entonces le dice Jonatán a David: que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con fiel amor. A ver, a los que hace rato que vienen aquí a la Alameda, ¿a quién no se ocurre qué palabra es la que se traduce aquí como fiel amor? Una palabra que aprendimos hace unas semanas atrás. El amor de Noemí hacia Ruth, ¿se acuerdan? El amor Gesed, el amor que no abandona. Y él le dice: que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras yo viva. Pero si muero... Y acá hay algo importante que tenés que saber. Hoy en día en los estados modernos termina un presidente y después viene otro presidente y después viene otro presidente, y naturalmente eso ocurre sin que signifique una tragedia. No debería ser una tragedia. Pero en tiempos antiguos, cuando una dinastía, una casa real caía para ser reemplazada por otra dinastía, por otra casa real, la política era asesinar a todos los de la casa real anterior. Era así, ya estaba parte del libreto, parte del protocolo de los reinados antiguos. Cuando una nueva casa real asumía en el trono, se ocupaba de eliminar a cualquier heredero de la casa real anterior. ¿Para qué? Para asegurarse de que no iban a haber conspiraciones ni que iba a haber traiciones. Jonatán era consciente de que este cambio de dinastía que estaba a punto de ocurrir podía tener no solamente efectos sobre él como persona, sino sobre sus hijos, sobre sus nietos. Él está pensando en eso en este momento, Jonatán. No está pensando en él, está pensando en sus hijos, está pensando en sus nietos. Entonces les dice: pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor Gesed. Entonces Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Esto es un pacto de amistad. Esto es una amistad de pacto que tiene una mirada más allá del presente, que se extiende hacia las siguientes generaciones. Son hombres y mujeres que se unen para formar vínculos, no solamente para resolver el problema de esta semana, pero para asegurarse el destino de nuestros hijos, el destino de nuestros nietos. Ahora, el plan estaba en marcha. David iba a desaparecer de la comida y la reacción de Saúl iba a determinar a ver quién era Saúl en verdad. Al día siguiente se realizó la comida. David no se presentó y preguntó: ¿dónde está David? Y Jonatán dijo: se fue a Belén. En realidad estaba escondido por ahí. Se fue a Belén a estar con su familia. Y la verdad de quién era Saúl salió a la luz. Si quedaba alguna duda de quién era Saúl, en lo que él va a decir a continuación, sale todo afuera. Como la pus que sale afuera, la realidad de la ponzoña del corazón de Saúl sale todo a flor de piel. Lo que va a decir ahora Saúl muestra en realidad la desgracia que le tocó a Jonatán de vivir con un padre así. Entonces Saúl, dice 1 Samuel 20:30, se puso muy furioso con Jonatán y le dijo: tú, estúpido hijo de prostituta. Está en la Biblia, hermano. Por eso tenemos generación extrema.
para que los niños estén allí en este momento. Lo maldijo a su propio hijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea el rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí, por no decirlo hijo de otra cosa, esté vivo, jamás será rey. Ahora ve, búscalo para que lo mate. Y ese día Saúl saca afuera todo lo que tiene adentro, ¿no? Lo peor. Pero también entre todo eso sale una verdad. Porque hay algo que dice Saúl que es verdad. Jonatán, mientras ese pibito viva, nunca vas a ser rey de Israel. Y Jonatán era plenamente consciente de que esto era cierto. Él ya tenía las cartas echadas, la decisión tomada y el precio pagado. Yo no voy a ser el rey de Israel. Esto era ya un punto de no retorno. Y Jonatán lo sabía. Pero ese vínculo y esa amistad de pacto era más fuerte que sus propias ambiciones, que su propio bienestar, que sus propias metas y que sus propios proyectos personales. Amistad de pacto es sacrificarte y alegrarte de que otros brillen, aunque vos tengas que quedar en segundo lugar. Eso te convierte en héroe y se requiere esa clase de héroes, personas dispuestas a ser así. Cuando tuvo este brote de locura, Jonatán se encontró a escondidas con David para comunicarle la triste verdad de que tenía razón. David, tenés razón, mi padre está enfermo de maldad. Y en ese punto se dieron cuenta de que la convivencia iba a ser imposible y de que la separación era inevitable. Así que estos dos amigos tuvieron que decirse adiós. ¿Le dijiste adiós alguna vez a un amigo? ¿Por una mudanza? ¿Por alguna razón en la vida? ¿Le tuviste que decir adiós a algún amigo? Es un momento doloroso, ¿no es cierto? A veces porque fallece un ser querido, o por una mudanza, o por H o por B. Son momentos terribles cuando uno tiene que decirle adiós a un ser querido. Ese día Jonatán y David tuvieron que hacerlo. Dice que David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Y mientras se abrazaban y se despedían, los dos hombres lloraban. Y la Biblia dice, ¿especialmente quién? Especialmente David. ¿Los hombres lloran? Por supuesto que los hombres lloramos. Es hora de que los hombres tengamos el coraje de tener vínculos y tener emociones transparentes. No tenemos que demostrar nada a nadie, ni estar preguntándonos todo el tiempo qué dicen los demás. Es importante que los hombres entendamos de que esta es una faceta importante de nuestras vidas que necesitamos desarrollar. Finalmente Jonatán le dijo a David, ven paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo. David, esto no es entre vos y yo. Esto es de Dios con cada uno de nosotros dos. Es bajo la sombra de los planes de Dios que estas cosas están sucediendo. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Esto es otra clave de la amistad de pacto de la cual está hablando. El centro es Dios. El testigo de una amistad de pacto es Dios. Una amistad de pacto la encuentran dos almas que aman apasionadamente a Dios. Dos almas que aman apasionadamente el reino de Dios. Dos almas que aman apasionadamente ser usados por Dios para escribir historia en su generación. Es una cuerda de 3 hilos, no de 2. Y como dice el hijo de David, Salomón, una cuerda de 3 hilos no puede ser rota fácilmente. David a continuación pasa a ser un prófugo, exiliado, un fugitivo, escapando de un pueblo al otro, viviendo entre los paganos, entre los moabitas, entre los amonitas,
entre todos esos lugares donde ningún judío debería vivir, así fue el resto de los años en la vida de David, viviendo como un prófugo en tierras paganas, donde si se descuidaba los mataban los paganos por ser judío, y si se descuidaba lo mataba Saúl, que lo vivía persiguiendo de un lado para el otro. Después de varios años de separación, Jonatán se entera de que David está en una crisis de fe. Es que el tiempo pasa y todo sigue igual. Así que Jonatán toma coraje y lo va a buscar a David, al desierto, cruzando las líneas enemigas, y se encuentran. Y en 1 Samuel 23:15 dice así: Jonatán fue a buscar a David y lo animó para que permaneciera firme en su fe en Dios. Esto era así, el que iba a desaparecer era Jonatán y el que iba a brillar era David. Pero en ese momento David no lo podía ver por sus dudas. Y Jonatán lo visita y le dice: David, no pierdas tu fe en Dios. Recordad que si hicimos esto es porque confiamos que más allá de nuestras historias personales, Dios tiene un plan detrás de todo esto. No es el momento de dudar, no es el momento de perder tu fe. No tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará. Y aquí hay una declaración tremenda. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado. O como dice otra traducción, yo voy a ser tu segundo. ¿A quién le gusta ser segundo? ¿Le gustaría que Rusia 2018 seamos segundos? ¿O prefiere quedar eliminado en la primera ronda? Nosotros tenemos un exitismo tal que si no somos primero no existís. No es así. No es así. Y los que tienen un amor y una amistad de pacto no tienen ningún problema en si tienen que ser segundos, tienen que ser segundos. Tienen el yo en el lugar correcto. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, habría de decir el apóstol Pablo muchos años después. Jonatán lo entendía. Vos vas a ser el rey y yo voy a estar a tu lado. Aunque literalmente eso nunca sucedió. Nunca llegó a suceder. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor y se volvieron a despedir. Pero esta vez para no verse nunca más. Estos dos jóvenes apasionados, de almas gemelas, esta vez se iban a separar y va a ser para siempre. Porque apenas un tiempo después, en un combate, Saúl iba a ser asesinado. Y sus hijos, inclusive Jonatán, iban a morir en combate. La noticia corrió rápido. Mataron a Saúl. Y todos dirían, hagamos fiesta. El loco desapareció. Mataron a Jonatán. Y todos lo miraron a David y David, ahora sí es tu turno. Ahora es tu turno de asumir el reinado. Ahora que esta gente murió, es tu turno. Hagamos fiesta. Murió el rey, ¡viva el rey! Pero David era una persona hecha de otra madera. Él no hizo fiesta cuando llegó la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Dice en 2 Samuel 1:11 que David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor, hicieron duelo y lloraron. Lloraron por Saúl, lloraron por Jonatán. Lee en tu casa porque David compone una canción para Jonatán y Saúl, una canción de honor, de hombres de honor, que deberías leer en tu casa, pero de la cual surge la frase que leímos al principio. Cuánto dolor siento por ti, Jonatán, hermano mío muy querido. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. Y este es el punto con el cual estamos terminando esta campaña. En lo profundo del corazón, todo hombre necesita otro hombre, un compañero de lucha, un alma gemela. Dios nos da muchas posibilidades, muchos vínculos, ser padres,
y vincularnos con nuestros hijos, ser hijos y vincularnos con nuestros padres, ser esposos y vincularnos con nuestras esposas, tener hermanos y disfrutar una relación de hermandad. Pero hay un vínculo que inevitablemente todo hombre necesita, y es un vínculo de hombre a hombre, de amigo a amigo, de alma a alma. Si hay algo que hizo que David se convirtiera en el gran líder de su nación, el más gran líder de toda su nación, al punto que el Mesías Jesús es llamado el Hijo de David, es que él supo entender desde un comienzo la importancia de las amistades de compañeros de lucha. Él lo supo desde un principio y él siempre se ocupó de tener un compañero de lucha en la vida. Y esto es lo que quiero que aprendamos durante estos 50 días de amistad. Es fascinante la amistad, el vínculo padre-hijo, es fascinante el vínculo de pareja, es fascinante un montón de vínculos en la vida, pero todo hombre necesita a otro hombre. Y para que las mujeres no se sientan muy perdidas, diría lo mismo, ¿no? Toda mujer necesita una mujer, una amiga del alma. Y tu mundo no está completo hasta que no encontrás esa clase de personas. Esa clase de personas con quienes vivir un amor leal, un amor fiel. En el reino de Dios se requiere esta clase de vínculos. En el reino de Dios, en este lugar, se requiere esa clase de vínculos. La pregunta es, campeón, ¿quién es tu amigo del alma? Amiga, ¿quién es tu amiga del alma? Porque es un vínculo indispensable para tu vida. Hemos dedicado 50 días a esto, algunos tenían un tema muy frívolo. No. Es un tema central en los propósitos, en los planes y en las maneras en que Dios maneja las cosas. Dios construye su reino a través de esta clase de pactos de amistad que se producen entre hombres y mujeres. Pasaron muchos años y finalmente David se consolidó como el rey de Israel. Políticamente tenía todo bajo su control, toda la autoridad bajo su gobierno y el reino estaba en orden. Pero en ese momento David se acuerda de que le hizo una promesa a Jonatán y esa promesa trascendía la muerte. Así que en 2 Samuel 9:1 dice que cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad, Gesed, por amor a Jonatán? Y lo que le informaron a David es que la mayor parte de los hijos de Jonatán habían sido asesinados, excepto uno. El mismo día que Jonatán murió en combate, cuando la noticia llegó a la casa de Jonatán, la familia de Jonatán decidió huir porque sabían que iban a venir a matarlos a todos. La nodriza llevaba al más chiquitito de los hijos de Jonatán, un bebé llamado Mefiboset. Y esa nodriza, en el apuro de escapar, se le cayó el bebé. Y ese bebé quedó lisiado de sus dos piernas de por vida. David pregunta, ¿hay algún descendiente de Jonatán con quien yo pueda cumplir la promesa que hice? Y dicen, mira, hemos descubierto que queda uno, un muchachito, Mefiboset, vive abandonado, lisiado, discapacitado. David lo llama y le dice, no tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Y a partir de ese momento, Mefiboset, hijo de Jonatán, comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Y toda esta historia nos habla de una historia todavía más grande que esta historia. Esta historia es fascinante, ¿no? Es para hacer una novela. Nos hacemos ricos con esta historia, ¿no? Pero esta historia nos habla de una historia todavía más grande. Es que un amor de pacto toma a los andrajosos y los sienta a la mesa del rey. A los desheredados, a los lisiados de la vida, y los sienta en la mesa del rey. Y esa es la clase de amor de Dios. La clase de amor que sintieron Jonatán y David no es ni más ni menos que la manera en que Dios ama.
Porque Dios nos ama a través de un pacto. ¿Qué significa? Él prometió. Y su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Por eso el amor de Dios es un amor de pacto, porque Él ha prometido amarnos eternamente. Podemos cometer muchos errores, podemos hacer muchas cosas mal, y no importa tu pasado, Dios cumple su promesa. Él solo está buscando un hombre dispuesto a creer, una mujer dispuesta a creer, y en ese preciso momento Él cumple sus promesas. Por eso Jesús habría de decir en la última cena con sus amigos: esto es mi sangre, que sella, ¿qué dice ahí? El nuevo pacto. Mi sangre se derramará para comprar con ella el perdón de los pecados de infinitas personas. Así ama a Dios. Ama con un amor de pacto. Ama con un amor que no abandona. Ama con un amor que trasciende cualquier barrera. Esa es la clase de amor con que Dios te ama a vos. Y esa es la clase de amor con la cual Él quiere que lo conozcas. Dios quiere que te animes a llevar tus relaciones a otro nivel. Que aprendas a tener vínculos en niveles que hasta ahora nunca has tenido. Pero la verdad es esta: nadie puede dar lo que no tiene. Y probablemente hasta que no conozcas este amor que viene del cielo, va a ser difícil, campeón, que lo puedas dárselo a alguien más. Hasta que no conozcas este amor que viene del cielo, va a ser difícil, amiga, que tengas la libertad de poder entablarlo con alguien más. Recordá, esto es una alianza, una cuerda de 3 hilos. Y cuando Dios entra en escena, Él nos capacita para ser hombres capaces de amar, mujeres capaces de amar, como nunca hemos amado. Te invito a cerrar tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, somos parte de una generación de amores muy chiquitos, de gente solitaria, de gente discapacitada para amar y ser amada. Pero Señor, tu presencia está en este lugar. Tu amor inunda este lugar. Tu amor de pacto está disponible para todo aquel que crea de corazón. Por eso ahora, Señor, muévete en este lugar. Muévete entre los que están aquí y son hombres que están solos, mujeres que están solas. No porque no estén viviendo con otras personas, es porque su corazón está separado y vacío. Señor, derrama tu amor perfecto, ese amor que fluye de la cruz sobre nuestras vidas. Danos la libertad ahora en el nombre de Jesús para un amor nuevo, para nuevas amistades, para nuevos vínculos, para un amor sobrenatural, un amor de pacto, un amor que no abandona, un amor que trasciende generaciones, un amor que escribe historia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.